caso de los países por encima de África, los países árabes, por ejemplo. Estos países son prácticamente casi todos árabes musulmanes. Y no es porque la gente quiera, es porque es diseñado de esa manera. Las instituciones son diseñadas, ellos nacen ya allí, las familias son nacidas allá en ese sistema donde la educación, todo está diseñado para que ellos adquieran esa fe. Lo mismo el hinduismo, el budismo y en general todas las religiones, es así. Es el nivel de decisión propia, de toma de decisiones en las religiones es bien bajito. Después viene la conversión, pero eso es más adelante. Pero el caso es que Europa, la gran mayoría de los países de Europa y de las Américas, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, son de mayoría cristiana, católica o protestante, como lo dije, pero más que todo Latinoamérica católica y bueno, y en Europa ya lo vamos a ver. Entonces, adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver en esta gráfica, son datos numéricos exactos en esta gráfica. Lo que vamos a ver aquí son los datos de corrupción en el mundo entero. Y aquí vemos lo rojo, los países en rojo son los países más corruptos del mundo entero. Y los países en amarillo, digamos los países en naranja son los medianamente corruptos. Y los países en amarillo son los países menos corruptos o más transparentes. Es decir, donde menos corrupción hay es en los países amarillos. Entonces, aquí es interesante que se vea, miren el caso, Rusia es un país muy corrupto, por ejemplo, los países de África, casi todos los países de África son corruptos, altamente corruptos. De hecho, estos son datos de Transparencia Internacional que son tomados y bien calibrados a nivel internacional. Toda América Latina es corrupta, toda, incluyendo Colombia, en particular Venezuela, es altamente corrupta, si ustedes ven allí en la gráfica, pero hay 4 países en las Américas que no son tan corruptos, fíjense ustedes. Exactamente, ahí están diciendo, o sea, no es corrupta, exactamente. Australia no es tan corrupta como el resto del mundo. Y acá en las Américas, ojo, vamos a las Américas. Aquí tenemos Canadá en el norte y Estados Unidos. Son los menos corruptos de las Américas, fíjense ustedes. Y abajo en el sur de Sudamérica tenemos a Chile y a Uruguay en amarillo, que son los menos corruptos también. Y del otro lado tenemos Europa. El norte de Europa es lo menos corrupto, es lo más transparente, es lo menos corrupto que hay. Es decir, tenemos allí a los países de Escandinavia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, el Reino Unido, Islandia. En menor medida, en naranja, están los países del sur de Europa, como Grecia, Italia, España y Portugal. Entonces, ese es, y eso se mantiene. Esta gráfica, si ustedes entran en internet y ven el cambio que ha tenido desde el año 2000 hasta el año 2021, esta gráfica es la misma. Prácticamente no hay cambio. Los países que son corruptos siguen siendo corruptos y los países que son transparentes siguen siendo transparentes, pero hay una tendencia, por el contrario, a que los países que son transparentes tienden a corromperse. No que los países corruptos se vuelvan transparentes. Esto es bien interesante porque en Colombia hablan siempre de la lucha contra la corrupción y todo eso. Yo particularmente creo que de manera institucional nunca la van a controlar. Sí, lo que dicen ahora es más corrupta. Exactamente, yo también estoy de acuerdo. Bueno, adelante con la siguiente, por favor. Esta gráfica nos muestra el tema de la competitividad. La competitividad está relacionada con la prosperidad. La prosperidad es el bienestar, es la riqueza, es que también le va a uno. Y aquí vemos prácticamente la misma tendencia, ¿no? Los países
Los mismos países que son los más transparentes son los mismos países más ricos, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, Canadá en el norte, Estados Unidos, abajo Chile, del lado de Europa, los países del norte de Europa, los mismos que mencionamos anteriormente, y Australia, o sea, como ustedes lo dijeron también, Oceanía. Adelante, por favor. Es interesante ver que tanto la prosperidad como la transparencia o la corrupción es... ah, sí, aquí alguien dice que si Colombia no fuera tan corrupta seremos potencia mundial. Sí, es correcto, obviamente. Eso es correcto. La corrupción se carcome a los países. Eso es así. Es muy correcto el apunte. Ahora en esta gráfica vamos a ver otra cosa. Es la tasa de los asesinatos, de homicidios, es decir, la violencia. Eh, mm, la, la, violencia en los países, ustedes ven acá que América Latina es el continente con más violencia del mundo. Estos datos sí obviamente son del año 2013, pero muy parecido a lo que les conté de los otros indicadores, los datos no cambian mucho. Cuando ustedes entran a la página en internet, ustedes ven esas tendencias son muy similares. Entonces, ustedes ven la tasa de asesinatos, de homicidios, o sea, la violencia, la inseguridad. Y en esto encontramos que los países de América Latina son los más difíciles. Vemos Centroamérica, México y Honduras especialmente, vemos Colombia muy rojo, o sea, mal. A Colombia le va mal en tasas de homicidios. Venezuela, especial, Brasil también. Y fíjense ustedes, África es el continente más pobre del mundo. Y África no es tan inseguro como si es Colombia o Venezuela o Honduras, fíjense ustedes. Sí, Suráfrica sí. Suráfrica, el sur de África, la puntica sí. Es un país comparable con los de acá. Pero, si ustedes se dan cuenta, no es la pobreza porque la gente dice, es que la gente mata y roba porque la gente es pobre. Pero si eso fuera así, África sería el continente con las mayores tasas de homicidio e inseguridad del mundo. Pero ustedes ven que eso no es así. Los países de América Latina, incluyendo Colombia, no son tan pobres como África. No son tan ricos como Estados Unidos o Europa, pero están en un nivel medio de desarrollo. Y sin embargo, son los países más peligrosos del mundo para vivir. ¿Mm? Que exacto, aquí dicen es la pobre en valores, justamente. Es que allá vamos. Miren el tema, o sea, en Brasil pasa cosas parecidas que en Colombia, ¿no? El tema de las favelas en Brasil, en Venezuela, ¿no? Matan a las personas por menos de $1. Y en Colombia es la misma cosa. Ustedes ya saben, ¿no? En Colombia es el diario vivir de los asesinatos y de la delincuencia. Entonces, bueno, ese es el punto. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, ahí vemos las tasas de homicidios en América Latina. Ustedes ven allí Honduras con las tasas más altas y abajo Chile es con las tasas más bajas. Es decir, a Chile es al que mejor le va en muchas cosas. Pero ustedes también ven abajo, ustedes ven Cuba, Estados Unidos, Uruguay. Uruguay también le va muy bien a Uruguay. Uruguay es uno de los mejores países junto con Chile de América Latina para vivir, para todo. Y van para arriba, y ustedes ven que Colombia está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la lista, que le va mal también. Es decir, con tasas altísimas de homicidio, junto con Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala, Jamaica, y ahí sigue Colombia. Y están todos, son países en el mundo, como ya lo mostramos, son los países con más inseguros, finalmente, donde más fácil lo pueden matar a una persona, ¿no? También son los países donde más persecución religiosa hay, es decir, México y Colombia son los únicos países del hemisferio occidental en donde hay persecución religiosa. Quiere decir que persecución religiosa en el sentido de matar a pastores.
¿no? Es decir, matan a pastores como en otros países no ocurre, ni en los demás países de América Latina no ocurre eso. Es tremenda la situación, pero bueno, vamos adelante, por favor, porque el tiempo apremia. Entonces, bueno, la pregunta es, aunque el tiempo no nos va a dar, pero yo quiero que ustedes reflexionen, ¿por qué ustedes creen que eso es así? ¿Por qué? ¿Por qué creen que en el mundo actual hay países ricos que les va bien, transparentes, por un lado, seguros, y por otro lado hay países pobres, países corruptos e inseguros? ¿Por qué creen? Eh, yo quiero que reflexionen. Sí, en Colombia hay asesinatos de pastores, sí. Eso es una estadística triste, pero es así, es verdad. Hay estadísticas de eso. Pero bueno, ¿por qué creen ustedes que se da estas situaciones? ¿Mm? Sí, dicen que entre más pobres, más inseguridad, pero yo les mostraba que África es más pobre que, que América Latina y es menos insegura. Entonces, la pobreza en cierta manera explica, pero ¿y de dónde viene la pobreza? ¿No? Mm, sí, el narcotráfico, la mafia, todo eso es bien interesante. Bajos niveles de educación, muy bien, ustedes están en lo correcto, sí. Claro, por lo que es inseguro no atrae el turismo, eso también es correcto. Colombia, de hecho, es el país más en el abajo, más debajo, de atractivo al turismo por la inseguridad, justamente. Es el país que está abajo, abajo. Falta de trabajo, todo eso es correcto, sí, pero ¿qué hace que haya eso? Entonces, bueno, vamos, eso es interesante, todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero yo sí quiero que lo reflexionen, porque si hay, eso, muy bien, falta de moral, todo, la corrupción, muy bien. Mala educación, completamente de acuerdo, así es. Todo eso que ustedes dicen es correcto, pero hay causas estructurales de fondo de esta situación que yo quiero que las analicemos. Y aunque el tiempo apremia, adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, yo les quiero contar, no, el anterior, sí. Hay como mínimo, no, la anterior, por favor. La anterior diapositiva. Esa, gracias. Hay como mínimo unas 4 teorías académicas en los libros, en las investigaciones científicas, con datos numéricos, estadísticos que explican por qué esta situación. De esto se puede hablar de cada una de ellas horas enteras. Pero yo voy a ser muy puntual en esto, porque si no se nos va todo el día. La teoría institucional, básicamente, y eso está demostrado empíricamente, quiere decir científicamente con datos, dice que los países son ricos y pobres o fallan por sus instituciones. Si tienen unas instituciones fuertes, sólidas, van a tener en el largo plazo buenos indicadores de desarrollo. Pero si son unas instituciones débiles y corruptas, amañadas, digámoslo así, pues van a fracasar, básicamente, ¿no? Eso es lo que dice. De otra parte, está la teoría de los sistemas mundiales o la teoría de la dependencia también está asociada con eso, o del colonialismo, ¿no? Esto también está asociado. Entonces, que lo que dice básicamente es que sí, los países son desarrollados porque le han robado a los países en desarrollo, a los países pobres, los recursos. Eso es lo que dice esa teoría. Eso es de la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Chile, justamente, es de las Naciones Unidas. Y ellos se enfocan, bueno, hay un montón de teorías allí que se enfocan en decir que básicamente los países pobres lo único que pueden hacer es exportar materias primas, recursos naturales, madera, oro, metales, etcétera, pero como no tienen la capacidad de generar valor en hacer productos, entonces no pueden desarrollarse. Y los países desarrollados son ricos, entonces ya ellos van a continuar siendo ricos. Las dos teorías tienen mucho de cierto, pero también
tienen fallas porque no es lo único que explica todo. Ahora hay otra teoría. Lo interesante es que estas teorías no se hablan entre ellas, ¿no? O sea, el que habla, los que hablan de que las instituciones son solo las instituciones y los demás no tienen nada que ver, los que hablan de que el colonialismo y eso es todo y no tiene otra que ver. Bueno, el medio ambiente y la geografía. Yo estudié ecología y este es un tema bien interesante porque en esto la gente no puede hacer mucho. Es decir, donde vivimos, donde nacemos, donde está, por ejemplo, Pasto, donde está Bogotá, donde está Colombia, eso no lo podemos cambiar. Son situaciones geográficas que determinan, por ejemplo, que si está en las montañas, entonces el transporte marítimo se va a ver afectado porque al llegar un producto desde el mar hasta la montaña, se va a tardar varios días y entonces ya el país no puede ser competitivo por eso. Bogotá está en la cima de una montaña, 2.600 metros, y entonces, ¿cómo puede el país, teniendo la capital allá arriba, exportar si para llegar al mar desde Bogotá se demora tantos días un camión, por ejemplo, cuando hay otros, por ejemplo, Nueva York es un puerto, está al lado del mar, puede exportar en minutos, mientras Colombia se demora días. Entonces, hay cosas que son estructurales en la geografía y en el medio ambiente, como la latitud, también muchas cosas que, o sea, no las podemos cambiar, ya son así y no se puede cambiar. Y el medio ambiente influye en muchas cosas. Ya les voy a dar otro ejemplo. Es muy fuerte porque estas teorías tienen mucho de fondo. Y viene también la teoría de la dimensión cultural, es decir, que la cultura influye. Ah, claro, entonces dicen, miren, la cultura es importante porque, claro, miren, los gringos tienen la cultura de ser organizados y puntuales y respetuosos, etcétera, mientras allá en Colombia somos todos, como dicen, a la topa tolondra y todo es desordenado y entonces por eso las cosas no funcionan. Y lo mismo dicen, los alemanes son puntuales, son estrictos, los ingleses también, pero allá en México es todo fiesta, todo lo hacemos fiesta, en Argentina también, en España también, entonces dicen la teoría cultural. Eso es que por la cultura, por los valores culturales, los determina mucho los países. Sí, no, también vuelve y juega, porque esto tiene críticas de punta y punta. Yo no voy a entrar a mucho detalle en esto, porque es muy profundo. Pero dentro de eso, hay un autor muy interesante de alemán, justamente de 1905, ya hace más de un siglo, fíjense ustedes, escribió un libro bien interesante que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. Él encontró, es bien interesante, él encontró en Alemania, justamente, él encontró en esa época que los protestantes en Alemania, es decir, los evangélicos, protestantes, los no católicos, cristianos no católicos, son más prósperos que los católicos. Él encontró con datos, con números, encontró hace más de un siglo eso, y eso se ha venido ratificando en todo el siglo. Eso es así, hasta el día de hoy. ¿Mm? Es interesante, ¿no? En Colombia, por ejemplo, también hay estudios, incluso en el ejército, por ejemplo, en donde los militares, por ejemplo, cuando reclutan a soldados y les preguntan qué religión tienen, y entonces si les dices que es cristiano o protestante, evangélico, entonces les dicen, ustedes pueden quedarse en la oficina porque en él confían, porque no se va a robar las cosas. Eso es interesante. Eso tiene algo de la confianza, la confianza en las instituciones, la confianza en todo. Entonces, eso, ese estudio de Weber, de Max Weber en 1905, ha generado mucho impacto de la teoría de la ética protestante, la ética del trabajo, dice. Es decir, que los que son trabajadores más honestos, los protestantes, dice esa teoría, ¿no? Vamos adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, mi modelo de investigación en este libro es que yo digo, perdone que está en inglés porque pues está publicado en inglés y yo he tratado de traducir muchas cosas al español para esta presentación, pero muchas otras no me fue posible por el tiempo. Del lado derecho, en esa bola que está allí que dice
prosperity, es prosperidad, prosperidad de los países, básicamente. Y del lado izquierdo, ustedes encuentran la cultura, la religión, las instituciones y el medio ambiente, que es lo que les acabo de decir. Y lo que yo estoy diciendo en ese modelo, eso sí es resultado de mi investigación, es que todos esos factores que están allí juntos se relacionan entre sí y producen la prosperidad de los países. No es uno solo, no es solamente la cultura, no es solamente la religión, no es solamente las instituciones, ni es solamente la geografía, pero es la unión de todos esos factores lo que hace que haya prosperidad. Pero ¿cuáles son más influyentes que otros? Y por eso es que viene mi pregunta de investigación. ¿Por qué la influencia de la religión está allí metida en la mitad de ese cuadro? La religión la ven ustedes metida en la mitad del cuadro entre la cultura y las instituciones. ¿Por qué? Porque la religión influye de manera directa en las instituciones de los países, es decir, crea las instituciones de los países y moldea la cultura de los países. Y tiene relación directa también incluso con el ambiente y con la geografía y demás. Es decir, todo está relacionado con todo. Entonces, esto es lo que, sigamos adelante, por favor. Como ecólogo, yo les tengo que traer un ejemplo de los ecosistemas. Esto también muestra el tema de la prosperidad. Temperado quiere decir, ecosistema temperado quiere decir estos ecosistemas del norte, es decir, los bosques, por ejemplo, que hay en Canadá, en Rusia, o también en Chile y Australia, es decir, donde hay estaciones, donde tenemos el verano, el invierno, el otoño, la primavera, ¿no? Y al lado derecho tenemos un ecosistema intertropical. Intertropical quiere decir entre los dos trópicos, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y es decir, la franja ecuatorial, que es donde está Colombia, ¿no? Y entonces encontramos que en el de la izquierda, que tenemos las estaciones, bueno, en Canadá, por ejemplo, y acá en Europa, los inviernos pueden llegar a tener -10, -20 grados centígrados de temperatura. Imagínense durante 5 meses aguantarse eso, ese frío, cosa que en Colombia no existe. En Colombia tenemos un clima estable, digámoslo así, es decir, hay época de lluvias, época de verano, pero no hay esos cambios bruscos de temperatura. Como si los hay acá. Entonces, la adaptación natural de las plantas y de los animales es sencillamente que ustedes ven en la izquierda esos árboles bien gruesos, que son, por ejemplo, las secuoyas, son plantas que almacenan muchísimo muchísima masa, para resistir el frío, precisamente, ¿no? Y porque en la época de frío ellos tienen que alimentarse de algo, entonces ellos se alimentan de sus reservas. Lo mismo el oso que ustedes ven abajo, ese oso guarda, en el invierno él es delgado porque él acumula la grasa en el verano, él come mucho en el verano, se engorda muchísimo y en el invierno él duerme para que pueda gastarse esas calorías, esa energía, las consume en el invierno. Es decir que plantas y animales planean el futuro acá. Y lo mismo hace el hombre. El ser humano, desde mucho tiempo atrás, acá en estos países, cuando no existía la tecnología que hoy tenemos y todo eso, ellos debían guardar, por ejemplo, la leche que se producía en el verano, debían guardar los granos y las frutas, porque en invierno no hay nada de eso. ¿Cómo lo hacían? Entonces, de la leche produjeron el queso. Entonces, el queso es una invención de acá de Europa, porque el queso es para preservar la leche, justamente. La leche no se podía guardar, entonces una manera de guardarla era haciendo quesos. Y
De otra parte, las mermeladas, por ejemplo, era una manera de preservar las frutas, porque en la época que no hay frutas, entonces se consumían las mermeladas, por ejemplo, ¿no? La carne y muchas otras cosas. En Colombia o en los países del trópico no tenemos eso, es decir, las mermeladas y los quesos nos vienen, pero son ideas de otro lado, ¿no? Y nosotros los producimos y todo, pero no, allá en Colombia, pero no es que sea lo que viene de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven cómo funcionan aquí en el intertrópico estos árboles, el calor es tan tremendo que son delgados los árboles en comparación con los árboles de la izquierda, son delgaditos, porque el calor es muy alto, entonces se cae una fruta y automáticamente se pudre, se desintegra y vuelve y se reincorpora. Los animales, en comparación con esos animales grandes y gordos que hay al lado, eh, eh, son pequeñitos, son chiquitos y son, es decir, en comparación con los osos que ven ustedes a la izquierda, ¿no? Entonces, estos animales básicamente tienen que consumir todo diariamente, ellos no piensan en el largo plazo porque no necesitan, es decir, siempre hay los recursos. Y eso mismo ocurre con el ser humano. En los países del norte y del sur, acá a la izquierda, hay ese ahorro cada año, digamos. Pero en los países de la derecha, del intertrópico como Colombia, pues no hay ahorro porque todo se vive el día a día. Y así vive la gente, con el día a día. Se vive el día a día, lo que hay para comer el día, punto. Ya el día siguiente se verá y ya no hay esa planeación de mediano y largo plazo. Entonces, eso muestra las diferencias, ¿no?, que hay entre los países. Y bueno, adelante, por favor, porque yo creo que no vamos a alcanzar a explicar todo. Es que es un tema bastante profundo. Ahora viene el tema de la religión. Países que son altamente, digamos, mayoritariamente católicos, coincide que son los países en amarillo. Los países en amarillo son los países católicos. Ah, donde la proporción de católicos es la más alta y donde históricamente han sido países católicos. Eso es básicamente el sur de Europa, es decir, vemos Italia, España, Francia, Portugal, básicamente, Irlanda, Austria, y vemos toda América Latina, desde México hasta Argentina. Todos son católicos, ¿no? Ahora vemos cuáles en Europa y las Américas, cuáles son los otros, los protestantes, es decir, los evangélicos, los cristianos no católicos, ¿no? Bueno, y no ortodoxos también. Estos evangélicos o protestantes son los que están ubicados donde está el naranja. El naranja está en el norte de Europa, es decir, Inglaterra, algo Suiza, Alemania y Escandinavia, y especialmente acá en las Américas tenemos Estados Unidos y Canadá. Y tenemos también Australia, que la mencionaban también ustedes, Australia del otro lado. ¿Mm? Entonces es interesante porque son históricamente países protestantes y ya hablamos del ejemplo de lo que les decía de la confianza y demás. Son países históricamente protestantes. Estos países de más bajas tasas de corrupción y de más o más transparentes y más competitivos, más prósperos, son mayoritariamente protestantes, mientras que los países católicos son los países más corruptos de las Europa y las Américas, ¿no? Obviamente no entramos a hablar de los musulmanes que están en África y en Asia y de las otras religiones, no, estamos hablando de cristianismo, ¿no? Únicamente. Adelante, por favor. Siguiente. Aquí vemos en estas gráficas también datos interesantes también del resultado de mi tesis, de la doctoral, de lo que hemos encontrado, que aquí vemos en arriba, izquierda arriba, vemos las percepciones de corrupción, es decir, los países más corruptos son esos donde están encerrados por el rojo. Son Venezuela, Paraguay, Honduras, Guyana, Guatemala, Bolivia, Panamá, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, por ejemplo. Son los países el top de los más corruptos, ¿no? Vemos al lado derecho las tasas de homicidios más altas
y vuelven a aparecer de nuevo en el top Honduras, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y abajo El Salvador, Guatemala, Colombia, otra vez. Y vemos en la gráfica de abajo, la que está en morado, dice los países con las más altas proporciones de católicos. Y aparecen los mismos de arriba, Honduras, Venezuela, o sea, el top es Honduras y Venezuela, y de ahí para abajo Argentina, Colombia, Paraguay, ¿no? Cuba, bueno. Entonces hay una relación por ahí numérica, ¿no? En donde las tasas de homicidios, la corrupción está relacionada un poco con el alto nivel o bajo nivel de catolicismo. Bueno, adelante, por favor, la siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces, el antecedente es ese, básicamente que la alta corrupción y la baja competitividad caracterizan los países de tradición católica, ¿no? Son países de tradición, es que es tradición histórica, no es que lo que la gente cree hoy, ya, no, eso es el resultado de una tradición institucional. Por el contrario, los países históricamente protestantes de Europa y las Américas presentan mayores niveles de transparencia, de educación, lo que ustedes mencionaban, de progreso social y de competitividad. Entonces ahí decimos, Jesucristo proclamó por sus frutos los conoceréis. Con esto se refería a los verdaderos y falsos profetas que vendrían en su nombre. Esta parábola inspiró este estudio, especialmente el examen de la relación entre los sistemas religiosos, o sea, de las instituciones más que todo, que en este caso vienen a ser, en mi tesis o en mi libro, los profetas, y la prosperidad social, que son como los frutos, en este caso del libro, ¿no? Mío. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿no? La pregunta que se hace para esta investigación es, ¿cómo influye el protestantismo en la competitividad y la transparencia en comparación con el catolicismo romano en Europa y las Américas, en todos los países? Adelante, por favor. Allí, también perdonen que está en inglés, pero simplemente yo quiero que vean esa línea amarilla que está allí en el medio de la tabla. La influencia institucional de la religión en los sistemas políticos y legales. Esa línea amarilla muestra el 1 AD es el año 1 después de Cristo, y acá donde dice present future es presente futuro. Es una línea histórica, básicamente. Y en esa línea histórica, lo que yo estoy mostrando allí es eso morado, todo lo morado que ustedes ven al lado de esa línea amarilla, es la influencia institucional en el mundo del catolicismo romano. Y lo verdecito claro, ese verde como eso, donde está ahí haciendo ese mouse, ahí el puntero está allí, es la influencia histórica del protestantismo, que empieza únicamente en 1517. Quiere decir, antes no existían protestantes, antes no había cristianos protestantes, antes solo había el catolicismo romano. Y el catolicismo romano no era solo la iglesia, era la iglesia y el Estado. Es decir, la iglesia controlaba todas las instituciones del Estado. Es decir, no había reyes, pero los reyes eran sujetos a un rey supremo que era el Papa. Y eso ocurría en en todos los países de Europa. Europa ha sido pues la madre de las civilizaciones, ¿no? Finalmente, porque tenemos de Europa, de Inglaterra vienen Estados Unidos y Canadá, y de España venimos toda América Latina, y de Portugal viene Brasil. O sea, prácticamente somos una extensión de Europa, nosotros, ¿no? Y pues toda Europa era controlada por la Iglesia Católica, ¿no? Y ya es bien sabido históricamente qué pasaba en la Edad Media. Es decir, la Edad Media es llamada la Edad Oscura, del oscurantismo. Quiere decir que no había luz. Quiere decir que la gente vivía en completa ignorancia. 99% de las personas no sabían leer. Solo menos del 1% de la gente, que era la élite, tenía acceso a estudiar, leer, y normalmente era el clero, es decir, los curas católicos. Eran los únicos que podían prácticamente leer, y del resto, todo el mundo vivía en ignorancia plena. Es decir, ellos
decían qué se hacía, qué no se hacía, y eran las instituciones del Estado. Era la Iglesia Católica en esa época. Entonces, y era una sociedad pobre. La Edad Media era pobre, ¿no? Cuando llega la Reforma en 1517, Martín Lutero en esa época y los reformadores, ¿no? Básicamente, que era también, Martín Lutero era un cura católico, que simplemente él, vamos a la adelante, por favor, a la siguiente. Mira, ahí está una imagen de Martín Lutero. Este es Martín Lutero, el famoso, en el 1517, clavando en una iglesia católica las 95 tesis del protestantismo. O sea, que da origen, digamos, al movimiento del protestantismo evangélico, como lo conocemos, pues, bueno, no sé si actualmente, porque ha cambiado mucho, ¿no? Pero él básicamente estaba criticando muchas cosas, como que no había, que la gente tenía que pagar indulgencias, pagar dinero a los curas para que se les perdonaran los pecados. Y él criticaba todo desde la Biblia. Y él decía, pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que podemos ir a Jesús directamente y entregarle a él nuestros pecados. Luego no necesitamos pagar indulgencias. Y así muchas cosas. Y con esto, con este movimiento, él lo que hizo Martín Lutero, porque Martín Lutero fue un lucero de la Reforma, pero hubo muchos detrás de él que dijeron lo mismo, pero la Iglesia Católica los quemó en la hoguera, la Inquisición los quemó en la hoguera, por decir lo mismo que Martín Lutero. Martín Lutero fue protegido por Dios definitivamente, porque a él lo intentaron matar, pero no lo pudieron hacer. Él escribió sus tesis y luego lo que hizo fue bien interesante porque él dijo, miren, el problema es que la gente no sabe ni leer ni escribir porque a la gente la tienen ignorante, ¿no? Y era a propósito. ¿Por qué? Porque no querían que lean la Biblia. Porque la Iglesia Católica venía persiguiendo es que no había imprenta, acuérdense. La gente tenía que escribir a mano la Biblia, o sea, los que escribían, que era menos del 1% y eran curas católicos, escribían a mano la Biblia entera. ¿Cuánto se puede demorar una persona en transcribir a mano una Biblia? Imagínense, un año o más, o no sé, solo del tiempo completo transcribiendo una Biblia. Y todo lo que eso constaba, porque pues la gente no tenía dinero y o sea, el que tuviera una Biblia tenía el costo de lo que hoy vale una casa, algo así. Es muy costoso tener una Biblia, ¿no? Millones y millones. Y el que tuviera, porque había un edicto de la Iglesia Católica, que el que tuviera una Biblia, esa persona iba a ser quemada junto con la Biblia. Porque no estaba, era prohibido tener una Biblia. ¿Y por qué ese odio a la Biblia? ¿No? Bueno, porque lo que decía la Biblia, que era lo que Martín Lutero defendía, era opuesto a las prácticas de lo que hacía la Iglesia Católica en su momento. Entonces él crea un movimiento, digamos, Martín Lutero junto con Melanchthon y otros, en donde empiezan a educar a las personas, les enseñaron a leer y a escribir para que pudieran leer la Biblia. Y con eso se difundió el protestantismo y se difundió la palabra de Dios. Y al haberse difundido la palabra de Dios hubo educación. Al haber habido educación vino la democracia y al haber habido la democracia se echó abajo ese sistema feudal que era promovido por la Iglesia Católica. En el medievo, quiere decir que si no había reformación, hoy seguiríamos viviendo en la Edad Media. Si no, o sea, gracias a la reformación vino los siguientes desarrollos. Si no era por la reforma, o sea, si no es por la Biblia y por lo que hicieron los reformadores como Martín Lutero, hoy no tendríamos lo que el mundo tiene, porque seguiríamos viviendo en la Edad Media. Miren, 1260 años vivió el mundo en la Edad Media controlado por la Iglesia Católica y nunca cambió nada. Todo era exactamente igual durante 1260 años. Imagínense. Nunca cambió nada. Era todo igual. Entonces, adelante, por favor. Entonces, miren, aquí yo en este traigo los siglos, del siglo XIII al siglo XXI,
Y estos son el origen de las tradiciones jurídicas, porque esto es interesante. La ley, ¿de dónde viene la ley? Por ejemplo, en Colombia, la ley, eso que hablan tanto, que la Constitución y demás. Bueno, la ley tiene un origen. Y todo el origen de la ley en el mundo actual se puede rastrear a Roma. Es decir, sí, a la Iglesia Católica Romana, porque fue el primer estado del mundo. Finalmente, la Iglesia Católica fue el primer estado. Y la ley va rastreada allá. Derecho canónico, derecho romano, ¿no? Son todo abogado tiene que estudiar derecho romano, por ejemplo, porque es la base del desarrollo del derecho. ¿Y el derecho qué es? O sea, son las instituciones finalmente. Eso que hablamos atrás de las instituciones, de que hacen que los países sean más desarrollados o corruptos o lo que sea, son las leyes en últimas. Y las leyes que hay en Suiza, las leyes que hay en Estados Unidos son diferentes a las leyes que hay en Colombia. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, miren, eso morado es la influencia de la ley romana canónica de la Iglesia Católica. Todo eso que está allí, que esto es bien profundo. Y la reforma que empieza en el siglo XVI, que está allí, lo verde, eso que está ahí verde, es exactamente esas cosas verdes que empiezan a transformar, o sea, lo que hizo Lutero y Melanchthon fue transformar ese sistema legal de la Iglesia Católica por un sistema secular, un sistema, separaron los poderes del Estado de los poderes de la Iglesia. Básicamente ese fue el gran logro de la Reforma también, separar a la Iglesia del Estado. Y al separar la Iglesia del Estado y darle poderes para que el Estado pueda educar a la gente y demás, vino la secularización, más adelante vino la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa se echó abajo mucho más de las estructuras feudales que eran de la Edad Media, pero fue a raíz de lo que ocurrió antes en la Reforma en Alemania y en Inglaterra, y luego viene en Estados Unidos la Revolución, y el sistema legal de Estados Unidos fue un modelo cuasi perfecto, diría yo, un modelo de separación completa de Estado e Iglesia. Y por eso digamos que también triunfó mucho Estados Unidos, por eso se desarrolló mucho, por ese modelo de separación del Estado e Iglesia. Colombia, ahí les voy a contar, Colombia no vino a separar el Estado de la Iglesia sino hasta la Constitución de 1991, eso es ayer. Imagínense, estamos hablando de siglos acá, pero en la Constitución de 1991, y eso la separa únicamente de papel, porque en la práctica ustedes ven la influencia de la Iglesia Católica en Colombia es muy fuerte. En la práctica ellos deciden muchas cosas todavía, porque además tienen acumulado un montón de instituciones en Colombia, que una constitución de papel como la Constitución del 91 no lo va a cambiar. Esas son tradiciones, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Y es que el tiempo ya se nos va a acabar porque el tema es muy profundo, pero igual, o sea, si el tiempo se nos acaba, yo creo que podríamos en una siguiente ocasión continuar, porque de esto yo les puedo contar muchísimo. Pues son 7 años de investigación finalmente, ¿no? Un libro de 600 páginas, entonces no lo puedo tampoco pensar que en 40 minutos voy a explicarles todo. Pero bueno, en esta tabla ahí encuentran sí, el protestantismo fue el detonante del desarrollo. Esto lo vemos acá, por ejemplo, en lo verde caracteriza los países protestantes, o sea, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, son los países que tienen los mayores niveles de desarrollo, de calidad de las leyes, de estos con datos, pues obviamente, de protección de la propiedad privada, de manejo de impuestos, en general del manejo de el libro, me están preguntando ahí, se puede descargar gratis por internet, está en inglés, ahí está, mi presentación está el vínculo. Se puede descargar gratis, y más adelante si lo quieren también comprar en físico, ya más adelante les envío el link también, pero se puede descargar en digital. También están bueno, en esto vemos, básicamente hay 3 sistemas legales en el mundo entero
¿qué es lo que ustedes ven ahí arriba? El sistema legal romano católico, digamos, romano de Roma, ustedes saben, el imperio romano, es que la Iglesia Católica no es más que la continuación del imperio romano. Eso es lo que quiero mostrarles. Miren, cuando ustedes ven la tradición que dice allí, eso morado, lo morado simboliza la Iglesia Católica, es la tradición civil romana. Y esa tradición influye de manera directa a los países de la Revolución Francesa, y entonces vienen todos los países de América Latina y vienen a tener esto en rojo, en naranja, que es bajos niveles de desarrollo, ¿no? Lo verde son sistemas legales influidos por el protestantismo, como el caso de Alemania, Suiza, incluso Japón. Miren, China incluso también viene a ser después influida por el sistema alemán, incluso. El libro se llama Por sus frutos los conoceréis también, igual que esta presentación. Bueno, en inglés, obviamente, By their fruits ye shall know them. Entonces encuentran que los países influidos por sistemas legales, por el protestantismo, son los países que tienen los mejores niveles de desempeño, ¿no? Y entonces ustedes encuentran estos países allí, los países de las leyes del sistema jurídico alemán, del sistema jurídico escandinavo y los sistemas de la ley común, que son básicamente Australia, Inglaterra y Estados Unidos y Canadá, es decir, los países que heredan del colonialismo, digamos, del Reino Unido, de Gran Bretaña, el sistema jurídico de la ley común. Adelante, por favor. Miren, esto es interesante. Las tradiciones legales en el mundo entero. Hay solo, uno diría, hay tantas tradiciones legales como la de la ley de los musulmanes y de por cada país hay una tradición legal distinta. Pues sí, no. Básicamente tenemos 5 sistemas legales o orígenes en el mundo entero. Solo 5 en el mundo entero. Solo 5. Está el sistema inglés. El sistema inglés básicamente es un país protestante, vuelve y juega. El sistema inglés desarrolla sobre el sistema alemán. Y el sistema alemán fue influido por la reforma de Lutero y los demás. El sistema inglés influye, ustedes lo ven allí, influye Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra, Irlanda, básicamente. El sistema francés, que viene de la Revolución Francesa, pero básicamente todos los países son de origen católico. El sistema francés viene a influir prácticamente el sur de Europa, ustedes lo ven ahí, África, sí, by the fruits you shall know them, así es. Y toda Sudamérica, toda América Latina, lo encuentran ahí. Luego tienen el sistema alemán ahí, que está como con esas crucecitas, y el sistema alemán influye, miren, todos estos países de alta competitividad del norte de Europa, y China, Japón. También Japón, fíjese que Japón está muy bien también en indicadores, ¿no? Y está el otro, que es el sistema socialista, que ese es el sistema donde más, digamos, menos exitoso en muchos aspectos, el sistema comunista, el que es el sistema que tiene Cuba, algo de China también allí, y también pues tenía la antigua Unión Soviética, ¿no? Y este obviamente se destruyó con la caída de la Unión Soviética, pero bueno, es otra discusión más adelante. Pero por eso es que digo, solo estos 5 sistemas legales, y todos son influidos por Roma, es decir, por el sistema legal de la Iglesia Católica Romana, que vuelve y juega. Estos que hicieron con el protestantismo, lo que hicieron fue quitarle esas cosas malas que tenía la ley romana, el derecho romano canónico, para dejarle las cosas buenas. Y ya les digo qué es. Por favor, siguiente, y pues vamos adelante. Sí, el sistema alemán era un sistema católico reformado, básicamente. El sistema alemán fue un sistema católico reformado. Ahora vamos, ¿qué dice la Biblia? Porque esto les he mostrado lo que dice la ciencia, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es un libro bien interesante, por favor, léanlo. El libro de Daniel, del profeta Daniel, es muy interesante. En el capítulo 2 tiene, muchos de ustedes lo habrán leído, muchos no, pero yo, si no lo han leído, los invito a que lo lean. Y además que es sencillo de leer. Bueno, y si no, y si tienen más dudas, también allí
Bueno, ahí están los contactos, Heiler también les puede ayudar, Alex que les habló también y conmigo también, en fin. Pero miren, básicamente tenemos que en el libro de Daniel, Daniel sueña. En esa época era Babilonia. Babilonia era el imperio más grande en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 605 antes de Cristo. Está ahí lo que está mostrando el libro de Daniel de la Biblia, estoy hablando. En esta imagen ustedes ven, Daniel soñó una estatua. Soñó una estatua como esa que ustedes ven allí. Una estatua con la cabeza de oro, con el tronco de plata, de metal, la cintura de bronce, las piernas de hierro y abajo los pies una mezcla entre hierro y barro fundido. Y él soñó que una piedra venía ahí en los pies y le caía a los pies y destruía completamente eso. Más adelante, cuando Daniel, el ángel, le muestra, él tuvo otro sueño. Esa imagen de esa estatua que ustedes ven allí tiene una representación. Esa cabeza representa, el mismo ángel Gabriel le dice que eso es así. Esa cabeza es la misma Babilonia, es donde él vive, Nabucodonosor el rey, y es representada por una fiera, un león, algo así. Los brazos vienen a ser Medo-Persia, que es el sistema institucional, legal, civilización que le sigue en el tiempo a Babilonia. O sea, cuando Babilonia cae en el año 539, sigue Medo-Persia en 539 a 331, y por eso es Medo-Persia, ¿no? Cada brazo tiene allí. Luego, en tiempo, en el año 331 le sigue Grecia, y cada vez va bajando, y luego de Grecia, que ustedes lo ven aquí en el tronco, que es de bronce, sigue Roma, nada más y nada menos, Roma, y Roma son las piernas de hierro, ¿no? Cada sistema, cada civilización hereda del anterior muchas cosas, tanto espirituales como demás. Y todas esas civilizaciones, dice la Biblia, allí en el libro de Daniel y en el libro de Jeremías, son inspiradas por Satanás, directamente, por Lucifer, por el mismo diablo, ¿no? Es el mismo, digamos que, representado allí en el rey de esos sistemas, digamos, ¿no? Y más abajo de Roma, digamos que Roma se divide en esos pies que tienen esos dedos de los pies, y es la Roma dividida del Imperio Romano, justamente, y de allí viene la piedra que viene, esa piedra que viene y que cae sobre los pies y destruye completamente esa estructura, o sea, Roma, digamos, y esa piedra que destruye viene y se instala que es el nuevo reino, el reino eterno, un reino que no tiene fin. Ese es el reino de Jesús. Básicamente, así está expresado en la Biblia. ¿Esto por qué es importante? Porque la Biblia nos dice que después de Roma no hay ningún otro imperio. Es decir, la gente dice, pero es que tenemos ahora Estados Unidos, que es el imperio, y China, y no sé qué. Sí, pero yo les mostré antes que ellos están fundados sobre la base de las leyes romanas. Es que todos los países del mundo están basados sobre las leyes romanas. Lo que pasa es que unos más que otros. Y los menos que otros son los que mejor están hoy. Es decir, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero los más influidos por Roma son los que peor están, ¿no? Es decir, como Colombia y etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos adelante, por favor, porque es interesante. Miren lo que dice el ángel Gabriel, le revela a Daniel los reinos, dice, ¿no? Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Está diciendo ya quiénes son, porque están esos animales, están ahí puestos junto con la estatua. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.
Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, la de Satanás, lo que dijimos también, causará grandes ruinas. Prosperará él, ¿no? Y actuará arbitrariamente, miren lo que dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Miren. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará con el príncipe de los príncipes, que es Jesús, pero será quebrantado, o sea, en algún momento será destruido, aunque no por mano humana, porque es esa piedra que es el mismo Jesús directamente. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Eso le dice el ángel Gabriel a Daniel. Es decir, esto que yo les conté de esas estatuas y esto está escrito aquí en la Biblia. Adelante, por favor. Lo interesante es que es tan vigente en esa época, 600 años antes de Cristo, como es hoy vigente. Y lo interesante es en el libro de Jeremías, dice, de Isaías 14, por favor, dice, y pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo el rey de Babilonia no es otro? Ese mismo de Babilonia pasa a ser el de Medo-Persia, pasa a ser el de Grecia, pasa a ser el de Roma, y es ese mismo rey, digamos, que no es una persona, sino es el sistema del reino como tal. Y dice así, mire, ¿cómo acabó el opresor? Porque es un opresor, fíjense. ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Porque son de oro, fíjense ustedes, ¿no? Babilonia y demás. Si ustedes ven Roma, esa opulencia, ¿no? Del oro, ¿no? Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿No? Se refiere a Lucifer, básicamente. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense lo interesante, esos poderes debilitan a las naciones, es decir, las hacen pobres, las hacen corruptas, ¿no? Interesante. Y creo que adelante, por favor, que ya el tiempo se me acabó, pero ya creo que con eso terminamos, porque si no, creo que no hablé, sino la primera parte de mi presentación, pero bueno, yo creo que me pasé mucho tiempo y creo que dejemos ahí. Y más bien en otra ocasión yo puedo continuar y hablar más, porque pues para todos eh, bueno, sí, bueno, sí, sí. Tal vez más bien si hay alguna pregunta o algo, pero yo creo que en otro momento yo podría continuar, porque el tema es bastante extenso y es bien interesante además, pero creo que ahí con la palabra de Dios terminamos para que todos reflexionemos y podamos continuar en este tema orando, reflexionando las revelaciones que Dios nos da en su palabra y que esto sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, doctor Jason García. Dentro de la conferencia, ¿hay alguna pregunta por parte de padres de familia o de estudiantes o de docentes? Pueden escribir las preguntas ya sea por el chat o pueden comentarlas alzando la manito, por favor. Entonces le damos la palabra, por favor, se identifica el nombre que está registrado con el sustento diario. ¿Se identifica, por favor? ¿Sí? ¿Tiene la palabra? Bueno, si quieren, aquí Sí, buenas yo veo tardes. algunas preguntas. Ah, perdón. Sí, sí, adelante. Sí, mi nombre es William Suárez. Quería preguntarle al doctor si ve alguna relación en la experiencia de la mujer que derrama el perfume en los pies de Jesús y la expresión de Judas cuando dice que podría haberse dado a los pobres, y Juan dice que esto decía porque él era ladrón. Y la Biblia, el mismo Juan 17:12 dice que Judas es hijo de perdición. Si relacionamos eso con segunda a los Tesalonicenses 2:3,
ahí se habla también del hijo de perdición o el hombre de pecado, de iniquidad, que es el anticristo. Ujú. Sí, sí, es correcto, es interesante, porque en este caso Jesús dice dos cosas, ¿no? Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Fíjense, es lo que él responde cuando le dan, porque Judas dice, ese perfume era muy caro, hubiera podido ser vendido y darlo a los pobres. Y dice, más él no lo decía por darlo a los pobres, sino porque era un ladrón, dice la Biblia, ¿no? Y lo que dice Juan. Y lo que dice Jesús es que siempre tendrán a los pobres entre ustedes, dice así. Y miren, o sea, llevamos 2000 años cuando Jesús lo dijo y miren el día de hoy. El día de hoy el mundo está peor, yo creo. O sea, hay más pobres, o sea, que antes. Y dijo siempre habrán pobres entre ustedes, dice, pero más al Hijo del Hombre no lo tendrán siempre entre ustedes, ¿no? Y claro, obviamente lo que usted menciona es cierto, porque Judas dice la palabra de Dios que fue infundido con el espíritu de Satanás también, ¿no? En muchas cosas. Fue instrumento de Dios en algunas, fue instrumento de Satanás en otras, pero en muchas cosas fue instrumento de Satanás, como al vender a Jesús, ¿no? Entonces, obviamente que tenía ese espíritu, digamos, de la mentira, de vender a Jesús, de todo lo que hizo. Y en ese sentido, digamos que sí tenía ese carácter. Pero obviamente, claro, ese tema del anticristo, que es el hombre de perdición, es un tema también bastante profundo, que igual sí se relaciona, como dice usted en Tesalonicenses, con este sistema del anticristo, se relaciona con la misma bestia de Apocalipsis, que es otro tema profundo igual, que está relacionado también con Babilonia, finalmente, ¿no? Pero eso es un tema que un poco se nos sale ya de la extensión y un tema profundo, pero sí, el hombre de perdición, el hombre de pecado, tiene que ver con ese sistema impuesto por Satanás, ¿no? Que es un sistema dictatorial finalmente, ¿no? Porque nadie lo escogió a él democráticamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a la profesora Gladys Mora. Gracias, profe. Buenas tardes a nuestro conferencista. Mi nombre es Gladys Mora, soy docente de Ciencias Sociales del colegio. He tomado algunos apuntes interesantes de su obra. Me parece pues, muy interesante el recuento histórico que les hace a los chicos, empezando por el recuento que empezamos haciendo con lo de la Edad Media. Que fue una época oscura, ¿no? Donde en realidad la Iglesia Católica es criticada desde muchos aspectos. Posteriormente se encuentra la etapa del Renacimiento, ¿no? Donde el hombre empieza a abandonar el mundo como tal teocéntrico, evidenciado solamente como en la alabanza al Dios, como tal que establece la Iglesia Católica. Ya se establece un mundo más antropocéntrico, ¿no? La preocupación del hombre, naturaleza, de la belleza del hombre como tal, ¿no? Y surge en esa temporalidad, en el trayecto de línea histórica, Edad Media, Renacimiento, y surge el siglo de las revoluciones burguesas, se les empieza a denominar, ¿no? Iniciando con la revolución de las 13 colonias, que es un tema particular que estoy evidenciando con mis estudiantes de grado octavo. Se les llama burguesas porque fueron promovidas por la burguesía, ¿no? Una clase social que no tenía participación política para la época y que quería, como sea, tener esa participación política. No solamente por el ámbito religioso de decir nosotros queremos desbancar como tal la figura del monarca, sino porque querían tener una participación política también para empezar a realizar las tareas comerciales que ellos querían, sin tener como esa prohibición por parte del gran monarca, ¿no? Y como tal de la iglesia, como se establece. En ese mismo siglo de las revoluciones y de las revoluciones burguesas, y enfatizándonos un poquito en la revolución de las 13 colonias, quienes llegan al territorio que hoy se conoce como Norteamérica como tal, son los puritanos, ¿no? Son un grupo perseguido desde Europa por su diferencia con la Iglesia Católica.
Sin embargo, aquí está mi interrogante. Bueno, ellos llegan al territorio como tal, que hoy se conoce como Estados Unidos, y empiezan a gestar su revolución y empieza a generarse su descontento social a raíz de la imposición que ya empieza a generarse desde Inglaterra. Pero ellos no solamente defendían como tal su moral religiosa, sino que también querían un beneficio económico, ¿sí? Por eso empieza a gestarse la revolución como tal. Después de esa revolución surge la Revolución Francesa. En esa Revolución Francesa está o se crean un sinnúmero de instituciones que sirven para solventar las necesidades de la población como tal. Así lo estipula un autor muy importante que he tenido la oportunidad de conocer, que es Illich, Iván Illich. Se dice que desde los estados democráticos surgen las instituciones y que desde su creación esas instituciones están mal creadas. ¿Y por qué están mal creadas? Porque benefician a algunas élites. Entonces, siempre ha habido un interés económico como tal, o sea, sí se parte de que la crisis como tal se ha generado porque el mundo ha estado orientado siempre bajo los dogmas de la Iglesia Católica y que en realidad esos dogmas han manipulado muchísimo como tal a la población, pero si es toda la población o son las élites. Y otra cosita que se me queda ahí, las élites han gobernado como tal mucho del mundo que hoy tenemos y que vivimos. Las poblaciones menos favorecidas en realidad han tenido que asumir esas concepciones y vivir bajo esos preceptos. Entonces, desde las teorías decoloniales, desde las teorías que se ataca a la modernidad y el mundo occidental, también se hace la pregunta, ¿a qué llamamos desarrollo? ¿Qué es crecimiento económico como tal? Sí, o sea, solo es el ideal del capitalismo y también se propone como desde el sur, desde Latinoamérica como tal, las prácticas del buen vivir, del summa causai, desde el Ecuador, desde Perú y desde Bolivia, que son prácticas que mantienen un equilibrio, ¿no? Como tal, no solamente desde el ámbito religioso, sino como mantener ese equilibrio humano, que es como lo más trascendental, ¿no? Entonces, no, o sea, mi pregunta va orientada a que en realidad los dogmas como tal religiosos han impulsado solamente la desigualdad o el desequilibrio o que algunos países estén más en un grado de desarrollo de valores más bien, ¿no? Porque económico viene siendo una idea muy capitalista, o sea, el crecimiento, el progreso es muy, muy capitalista y yo creo que eso es lo que nos ha generado tanta desigualdad. Pero en realidad yo creo que aparte del dogma religioso católico existen más situaciones y una de esas es como el recuento histórico, como siempre el ser humano ha buscado como ese comercio, como mantenerse unos sobre otros, como mantener esa desigualdad, ¿no? Y no sé, y la verdad es como un recuento histórico más antes que como bíblico como tal, pero sí quisiera como esa claridad, o sea, no es tanto desde mi percepción, desde un dogma como tal religioso, sino que también hay intereses económicos que han influido notoriamente en que esta desigualdad se propague. Sí, no, absolutamente. Eso es claramente así. De hecho, eso también está escrito pues, en mi libro. Las revoluciones del protestantismo únicamente fueron exitosas cuando tuvieron el apoyo de las instituciones seculares del Estado. Únicamente. Es decir, en relación con eso mismo. Justamente, Lutero tuvo el apoyo del príncipe en Alemania, por ejemplo. Y los calvinistas en Inglaterra justamente tenían el apoyo allá de las instituciones. En países donde no hubo apoyo de las instituciones del Estado, como fue el caso de Hungría y Austria, por ejemplo, la contrarreforma volvió y tomó, la contrarreforma son los jesuitas, básicamente. La contrarreforma, que es de la Iglesia Católica, retomó completamente el poder de esos países y los volvió a catolizar. Es decir, volvieron a ser católicos. Es decir, únicamente, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, es exactamente así, únicamente cuando había ese apoyo de intereses seculares, económicos, políticos, también intereses políticos, porque fíjense, si cuando vamos al tema de Inglaterra, es muy claro por qué Inglaterra se volvió
protestante, ¿no? Es decir, es un tema muy personal prácticamente del rey Enrique Tudor. Pero fue, claro, fue personal, pero también hay un tema espiritual de fondo, ¿no? Cuando Tyndale, que tradujo la Biblia y lo quemaron, la Iglesia Católica lo quemó en la hoguera por traducir la Biblia, ¿no? Al inglés, él en la hoguera, él le pidió a Dios, le dijo, Señor, que mi muerte no sea en vano, pero que ábrele los ojos al rey, para que el rey pueda ver y convertir esta nación, Inglaterra entera. Pues, ¿qué pasó? Que él estaba casado con su esposa, pero el Papa no le permitía separarse de la esposa que tenía porque pues el divorcio no es permitido en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, solo con casos extremos y demás. Y el Papa no le permitía separarse, divorciarse de su esposa. Y él necesitaba divorciarse y casarse se me olvidó el nombre con la que se iba a casar. Entonces la solución más fácil para él fue convertirse al protestantismo y casarse con la otra por el protestantismo y convirtió al país entero en protestante, ¿no? Y claro, como en esa época la religión, vuelve y juega, se imponía los dogmas, como dice muy bien, los dogmas se imponían, ¿no? Porque no es como ahora que hay libertad religiosa y que todo el mundo puede creer lo que quiera, no, en esa época lo que diga el gobierno tenía que ser, así como es hoy en día en los países musulmanes. Allá uno no es libre tampoco de que, yo quiero ser cristiano, no. En Arabia Saudita te matan. O sea, realmente, si quieres ser cristiano, te matan, ¿no? Entonces, el tema es claramente político también, tiene una influencia política, pero dentro de la influencia política viene también una influencia espiritual, ¿no? Claro, de dogmas, como tú lo mencionas y todo eso. Ahora, bien, claro, el tema de las revoluciones es una revolución encima de la otra, ¿no? Entonces viene primero la revolución en Alemania con Martín Lutero, luego vienen los calvinistas en Inglaterra y van ellos construyendo sobre lo que los alemanes hicieron, construyeron esta, por lo que tú dices, por el elitismo justamente, porque no esas élites, es que fíjate, Martín Lutero también era de la élite, porque era del 1% de las personas que podían educarse y entrar a una universidad católica, obviamente, a estudiar el Evangelio. Y él recibió la luz de Dios, se convirtió y convirtió a muchos al Evangelio, ¿no? Pero él era parte de la élite, así como fueron muchos reformadores, ¿no? Y Calvino también lo fue. Y también fueron Zwinglio y los demás, casi muchos fueron de la élite. Y obviamente, cuando llegamos a lo que tú mencionas de las colonias y demás, también había una élite, pero con esa élite, obviamente, también no podemos descartar las conversiones genuinas de personas, también de la élite, a las conversiones genuinas de entregar su vida a Jesús. Es decir, hay de todo. Hay una mezcla, porque Dios también actúa con los poderes humanos y con las emociones humanas y con las élites y con todo lo que está pasando con las cosas políticas, ¿no? Finalmente, porque fíjese, es lo que yo digo. Tyndale, antes de morir en la hoguera, él le oró a Dios que le abra los ojos al rey. Y bien sea que le abrió o no le abrió, él se convirtió al protestantismo y convirtió a una nación entera al protestantismo, que obviamente después vino María, la reina María, la católica, que fue la sangrienta, la que mató a muchos protestantes y demás en Inglaterra. Eso también es cierto, pero pues eso es una mezcla entre poder político y influencia histórica de, como bien lo dices, tanto dogmas por un lado, no todos los dogmas son negativos, es decir, estamos hablando de que los dogmas, si son de Roma, sí son negativos, lo que vemos en la historia, ¿no? Desde la Edad Media hasta el día de hoy, pero cuando vemos que si se aplican los principios bíblicos, y esa parte no la alcancé a explicar yo en mi presentación, y está escrito también en el libro, es que los países protestantes tomaron como base los 10 mandamientos de Deuteronomio, los 10 mandamientos bíblicos, para desarrollar sus sistemas legales. Y eso les favoreció mucho, por ejemplo, en el desarrollo posterior, que también, como bien lo mencionabas, yo tampoco pienso que solo sea el capitalismo y todo eso. El desarrollo es una integridad entre todos los aspectos del ser humano, en su educación, en su bienestar en general, y no es solamente dinero. Uno puede, y eso de hecho en Inglaterra también hay una tendencia muy fuerte a desarrollo sin crecimiento económico, ¿no? El desarrollo
desarrollo humano, básicamente, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor, y vamos a darle la palabra a nuestra última participante, la señora Carmiña Angulo. Uh-huh. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo, doctor Jason, excelente la presentación. Y quería preguntar algo desde mi ignorancia. Como usted mostró bien, hay países predominantemente católicos, perdón, protestantes, pero que a medida que el tiempo ha avanzado, digamos que muchos protestantes han migrado al catolicismo. Uh-huh. Y ahorita hay una tendencia en algunos países como a equiparar en proporción el catolicismo con el protestantismo. Esa migración del protestantismo al al catolicismo ha afectado los indicadores o todavía no tenemos información al respecto. Uh-huh. Los indicadores de desarrollo, de violencia, corrupción, los uh-huh. que usted indicó. Uh-huh. Es excelente pregunta y también me alegra muchísimo saludarla. Sí, es excelente la pregunta. Ahí también lo explico en el libro y tampoco pude hablarlo ahora porque es que el tema es demasiado profundo, sinceramente. Pero sí, realmente hay los países protestantes, históricamente protestantes, luego de la Revolución Francesa, vino algo que el mismo Max Weber ya lo predijo realmente. Y es que y ustedes tal vez recordarán en el libro de Jueces, en la Biblia, está relatado el tema de que cuando a los israelitas les iba bien, porque eran bendecidos por Dios y estaban caminando con Dios, entonces se olvidaban de Dios y se alejaban uh-huh. de Dios. Y caían en catástrofe, y caían y les iba mal. Y cuando les iba mal y estaban en su calamidad más grande, entonces se acordaban de Dios de nuevo. Y volvían y oraban a Dios y, ay, por favor, perdónanos. Y entonces volvía a Dios y los perdonaba y volvía a bendecirlos y volvían a estar bien. Y cuando estaban bien, se olvidaban de Dios de nuevo y hacían idolatría y hacían todas las cosas malas y perversas y volvían y recaían y volvían. Y así ese ciclo duró muchas veces, en donde los israelitas, los judíos, pedían perdón a Dios y Dios los bendecía, se reconciliaban con Dios y recaían y volvían y pedían perdón y etcétera, etcétera. Eso fue así, muchas veces. Eso, académicamente, existe una teoría que explica eso que se llama la teoría de la seguridad existencial. Quiere decir igual, justamente, eso pasa también actualmente. Los países protestantes, yo le voy a decir exactamente lo que ha pasado. Estos países protestantes han sido tan bendecidos por Dios, tan bendecidos en tantas cosas, que la gente completamente se secularizó. Es decir, hoy en día, uno que encuentra acá, prácticamente la mayor parte de la gente en estos países son ateos, no creen en Dios, pero ahí va un tema bien importante. Es muy distinto hablar de un ateo católico a de un ateo protestante, a de un ateo ortodoxo o a un ateo judío. Porque los valores, la cultura, todo lo que viene adentro, pueden todos decir que no creen en Dios, pero los valores que traen en sí mismos, es que eso me pasó a mí, justamente. Yo que era católico y cuando me fui ateo, yo era un ateo católico. Yo no creía en Dios, pero todos mis valores venían del catolicismo romano. Y más uno en una sociedad tan católica como allá en Pasto, ¿no? Y Colombia. Y cuando me convertí, digamos, cuando vine a aceptar a Jesús, a mí me costó mucho desprenderme de muchas cosas que uno trae arraigos, ¿no? de sí mismo. Y uno, claro, hoy actualmente sí, soy convertido y todo, pero uno trae en su cultura muchas cosas del catolicismo. Entonces, a esta gente, digamos, y ahí viene la promesa de Dios en el mandamiento de Dios que dice, y si tú me eres fiel, te bendeciré por 1000 generaciones, dice Dios. Entonces, miren, estas generaciones actuales de los países protestantes son mayoritariamente ateas
o agnósticas, pero ellos reciben las bendiciones de miles de generaciones atrás, ¿no? Si se puede decir así. Entonces espero que con esto pude responder la pregunta, pero obviamente esto es un tema más profundo. Muchas gracias. Y la otra, yo quiero hacer una propuesta y es que lo que faltó, programemos para la próxima semana continuar, porque me parece muy importante continuarlo. No Sí, qué sé si se bueno. puede. Yo estoy muy agradecido también por... Sí, pienso que reprogramemos. La próxima semana me queda difícil porque con la ayuda de Dios estaré viajando justamente a Estados Unidos ahorita con esta situación y no sé cómo va a estar todavía no sé el tema, cómo va a estar mi horario y en qué voy a estar y todo eso. Pero sí, tal vez la próxima semana no, pero yo coordino con Heiler y Sí. nos ponemos de acuerdo para continuar en otra ocasión, así como lo hicimos la vez pasada y continuamos con este y así sucesivamente. Yo soy material dispuesto, así que todo para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias y Dios la siga bendiciendo. Un abrazo Amén. gigante. Abrazos también, amén, gracias. Bueno, con eso damos por terminada las preguntas, el espacio de preguntas. Los participantes que quedaron pendientes de poder expresar sus preguntas pueden hacerlo en el chat, por favor, para nosotros podérselas remitir directamente al doctor Jason. Profe Heiler, ¿tiene la palabra? Pues sí, por fin pude acceder a poder hablar porque se me bloqueó desafortunadamente el sistema acá. Pues magnífico, ahí quedaban 2 personas, ¿cierto? Desafortunadamente el tiempo se nos fue, ¿sí? Pero como dijo la profesora Helen, esas 2 preguntas las podemos resolver. Los demás, digamos, ya no están obligados los niños a estar en este momento, pero las personas que tienen las preguntas allí, podríamos quedarnos un momento para responderlas, si así les parece, ¿cierto? Digo yo. Y despedimos a las demás personas que pues por ciertos factores tienen que retirarse de la reunión. Bueno, apreciados estudiantes, de igual manera extenderles la invitación el día de hoy, en horas de la noche, a las 7 de la noche estaremos presentando a la magíster Elizabeth Llana, la cual nos va a hablar acerca de las pautas de crianza también, extender la invitación a los padres de familia, quienes nos quieran acompañar en esta noche. Muchísimas gracias para todos y todas. Y los que quieran realizar las últimas preguntas, por favor, se quedan en este espacio. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Disculpe, coordinadora, ¿podría decir algo? Es Hasta que yo... luego, profe. Ah, no. Hasta luego, muchas luego. Que Dios la bendiga. Gracias por la conferencia. Gracias, profe. Adiós. El profe Jackson se va a quedar para hacer una preguntita. Asael, sí, tú vas después del padre de familia Luis Prudencio López Gómez, entonces le damos la palabra al padre de familia. Chao, profe. Chao. Chao, profesora, que Dios la bendiga. Gracias, profe, que Dios la bendiga, que tenga un bonito día. Profe. Chao, igualmente, gracias. Chao. Bueno, creo que el padre de familia Luis Prudencio salió, entonces, Jimmy, tienes la palabra. Profe, ¿quiere que me puede pasar el link del libro? Pues, si escribo eso, solo me sale el versículo, ahí me enredo. Tiene el audio apagado, doctor Jason. ¿Tiene el audio apagado, doctor Jason?
dele a la y ya. Perdón. Ya, les estaba diciendo que le estoy poniendo aquí el link ya en el chat. Aquí lo pongo, sí, ya. Ya, ahí está. Ese es el link. Gracias. Ahí pueden encontrar, está en inglés, obviamente, hay un video, todo, pero ahí pueden descargar el PDF y bueno, y más adelante te pienso preparar otros. Yo lo traduzco. Ah, ok, sí, traduzco claro. y ya. Ahora Le pongo el traductor, copio todo y ya. sí, sí, exacto. Ahora la tecnología ayuda mucho, sí. Ujú. Si Bueno, no sería, si no estaríamos en la clase. Bueno, ahora sí. Chao. Bueno, Jimmy, muchas gracias. Asael, ¿tienes la palabra? Allá era para hacer una pregunta a eso que decían de la pobreza de Colombia, que yo creo que la pobreza de Colombia es debido a dos factores. El de uno es eso, sobre la pobreza y la gente aquí pues suele gustarle mucho aparentar, ¿no? O le suele gustar mucho tener cosas, es muy materialista. Entonces suelen coger muchos préstamos y, y, y pues hay empresas que prestan, que se dedican eso, a hacer préstamos como gota a gota o así, y claro, el que no paga, pues lo matan. Y entonces tanta gente endeudada, tanta gente con necesidades, entonces aumenta los préstamos y claro, al final no tienen con qué pagar y terminan muertos. Y la otra era por los carteles de droga, porque pues ya es bien sabido que aquí pues, el cartel de Medellín, cartel de Bogotá, cada ciudad tiene su cartel. Entonces, las guerras entre carteles, eso también cuando deben y no pagan las drogas, entonces los matan, o los encuentros cuando no hacen bien las cosas, entonces todas esas cosas conllevan a más muertes. Entonces yo creo que entre los carteles y los préstamos es cuando se genera más muertes, y claro, pues con los falsos positivos y la guerrilla y todo eso, aún más. Ujú. Sí, no, todo eso que dices es correcto, es decir, todo eso ocurre, ¿no? Y es lo mismo en México, y es lo mismo en Honduras, y en estos países, en América Latina, tienen digamos, una tendencia similar. El tema de fondo, digámoslo, en este punto, es qué hace que esa situación sea así, ¿no? O sea, porque lo que tú dices es correcto, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué hay de fondo? Ahí, ¿cuáles son los valores? Porque, bueno, estas conferencias son de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores, la cultura, qué es lo que está detrás? ¿Qué hace que haya esa mafia? Un dato interesante, hablaste de la mafia. Es bien interesante que, por ejemplo, Italia, voy a hablar de Italia. Italia, pues, es uno de los países en Europa más católicos, pero obviamente dista mucho del catolicismo que hay en Colombia. Colombia es un país mucho más vibrantemente católico que Italia. Italia es un país realmente muy secular, pero pues de tradición católica, obviamente, ¿no? Pero la parte más católica de Italia es el sur, que es Sicilia, por ejemplo, y allá encuentran la mafia italiana. La mafia italiana está concentrada en la parte más católica y hay una relación directa de la mafia con la Iglesia Católica en Sicilia, en donde incluso los mafiosos dejan en las cosas de los curas los pagos para el siguiente mafioso y transacciones en la propia iglesia, o sea, cosas que uno queda aterrado y uno dice es Italia, ¿no? Que es Europa, pero en Colombia, yo tenía ahí más adelante que no les mostré, la relación directa de Pablo Escobar, que era, ¿no? Ustedes yo creo que han oído hablar de él, con la Iglesia Católica era muy fuerte, en esa época era el padre García Herreros. Había una relación directa de él como mafioso, ¿no? Entonces hay muchas cosas allí relacionadas que hacen que institucionales y demás que hacen que eso se genere así. Pero eso es también un tema bastante profundo, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, todas esas cosas son así. Lo que Pero a yo mí me parece que el fondo de todo al final es eso, la pobreza. O sea, usted había dicho eso, que hay otros países más pobres, digo, que hay países, eso, igual pobres, pero no con tanta
violencia y con tantas muertes, pero a mí me parece que al menos de Colombia la causa sí es la pobreza, porque eso, la pobreza conlleva a pedir préstamos, la pobreza conlleva que la gente no esté muy protegida y la secuestren, la pobreza conlleva a tener problemas y consumir drogas, la pobreza conlleva eso, a que pueda venir el ejército y disfrazarte y nadie se entere, pues. Entonces, para mí, la violencia en Colombia es generada eso por la pobreza y todas las salidas, pues que trata de usar la gente para aguantar. No, vuelvo y juego, es lo mismo. O sea, sí, nadie está diciendo que no, yo estoy de acuerdo con eso, es decir, la pobreza genera violencia y todo eso. Estamos hablando de dos temas distintos, pero no podemos decir que la pobreza es generada por la pobreza. Eso no tiene sentido, digamos. La pobreza genera violencia, sí, eso es claro, digamos, pero la pobreza genera pobreza en sí mismo, no es un argumento. ¿Qué genera la pobreza? Es las cosas, o por qué los países son pobres, es la gran pregunta. Y es la pregunta acá, justamente, y cuáles son los países más corruptos, por qué son corruptos, por qué son pobres, es decir, o por qué son ricos, ¿no? Y esa es la pregunta que yo intento explicar de distintos enfoques, como le dije, institucional. Lo que tú dijiste es correcto, obviamente, pero hay muchos otros factores que yo les mostré en el modelo, ¿no? El modelo de medio ambiente, las instituciones, la cultura, la religión. Son muchos factores aunados que generan un producto. Y ese es el punto, digamos, de la discusión. Sí. Ya, gracias. De pronto hay alguna otra pregunta entre las personas que se han quedado, alguna otra inquietud frente a lo que se ha hablado. Yo, profe, porque antes era muy valiosa la Biblia. Era, digamos, como que lo quemaban a uno o porque valía mucho. Sí, excelente pregunta. Es que el tema es muy profundo. La Biblia era muy cara porque no había imprenta, básicamente. La imprenta lo que hace es producir libros en gran escala, es decir, un molde, y en ese molde papel, y ese papel hojas, y entonces las hojas, lo que hace una imprenta es que tiene aquí las letras de una página en hierro, ¿no? Le ponen tinta, y acá viene una hoja de papel, y la impregnan, y entonces en un segundo tienes una hoja de papel ya completamente escrita, impresa. Luego otro segundo, otra hoja, otro segundo, otra hoja, otro segundo, otra hoja. Entonces, fácilmente tenías un libro en minutos o en una hora, ¿no? Eso se produjo después de la Reforma, o sea, con Martín Lutero. Antes de Martín Lutero, antes de Gutenberg, que fue el inventor de la Reforma, las personas tenían que escribir a mano los libros porque no existía esa tecnología. Y tú te imaginas lo que es escribir una Biblia, es decir, solamente intenta, yo te pongo un ejercicio, intenta escribir solo un capítulo de la Biblia a mano, solo Génesis 1, a ver cuánto te demoras, solo Génesis 1, y después intentemos a ver cuánto nos demoraríamos en escribir todo el libro de Génesis, tal vez meses, tal vez años, y en escribir toda la Biblia. Es muy probable que la persona que haya escrito una Biblia entera haya tardado tiempo completo, muchas horas, días, meses y años en tener una Biblia completamente escrita. Y eso hacía el trabajo de la persona cuesta, el tiempo de la persona cuesta y la persecución. Es que era como, fíjate, la cocaína es cara porque es prohibida, porque no es legal, ¿no? Las cosas ilegales son caras porque hay una obstrucción en donde no hay un comercio. La Biblia era prohibida porque, pues básicamente, se quería mantener a la gente ignorante de la palabra de Dios. Y con eso poderla controlar, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. Y
si controlan la palabra de Dios, si no puede la gente acceder a la palabra de Dios, entonces Satanás puede manipular a las personas como quiera, a través de lo que quiera. Entonces la idea era mantener a la gente ignorante y que no pudiera acceder a la palabra de Dios. Y lo habían hecho muy bien en la Edad Media. Pero la Reforma justamente y Gutenberg con la imprenta hizo que las Biblias se pudieran reproducir de manera muy barata en comparación con lo que era antes. Y hoy en día, pues ya encuentras una Biblia por $1. O sea, porque ¿qué cuesta imprimir una Biblia? Es casi gratis, básicamente, ¿no? Hemos llegado a esa bendición que Dios nos ha dado de tener las Biblias prácticamente gratis, pero Satanás usa otras estrategias para que no leamos la Biblia. Usa estrategias de mantenernos completamente ocupados y de que la Biblia no nos sea interesante, de que sea interesante otras cosas y no leer la Biblia, cuando la Biblia es un tesoro. Bueno, ya llegamos al final. Allí hay otras preguntas, pero no sé, a Para la ver, próxima Michelle, vez, las guardamos para sí, la próxima vez. para la próxima, porque ya está como tardecito. Pues agradecemos a todos. Michelle, está que se habla. A ver, Michelle. ¿Qué dice? El chat. Ah, bueno, Michelle pregunta que ¿Jesús fue protestante o reformista? Creo que sí es la pregunta. Qué buena pregunta, qué interesante. Qué buena pregunta. Miren, Jesús era judío, o sea que ni católico ni protestante. Jesús era judío. Jesús tenía, es decir, era un judío perfecto. Era un judío que guardaba la ley perfecta. Pero fíjense ustedes que entre los judíos, porque los israelitas son el pueblo escogido de Dios, ¿no? Como pueblo escogido de Dios, viene, ¿no? Moisés, en adelante los profetas. Los profetas, lo que Dios les dice, les muestra a los profetas es, miren, el pueblo está perdido porque se han alejado de mí, dice Dios. Entonces los profetas lo que hacen es volver a traer la ley de Moisés para que las personas puedan volver a Jesús, pues a Dios, bueno. Y a la gente siempre asesinó a los profetas, es decir, siempre hubo ese espíritu de persecución en contra de los que hacen la voluntad de Dios. Entonces los profetas eran como decir unos reformistas de los judíos, como unos protestantes, si se pudiera decir, de los judíos, pero no eran, no se llama así, pero pudiéramos llamarlos así, digamos. Aquí entre nos, ¿no? Entre nosotros, no es que les llamen así, pero ellos eran, porque iban en contra de lo que el statu quo del momento era, y por eso los mataban, a Jeremías, a Isaías, los torturaban, ¿no? Malaquías, y luego viene Jesús. Y Jesús es más que un profeta, fíjense. Entonces vemos que estaba la sociedad en un oscurantismo tan profundo que yo creo como el de la Edad Media. Y Jesús llega en ese momento a traer la luz, a reformar la corrupción que había en el sistema judío en esa época. Y eso es lo que crea, digamos, más adelante, porque él no crea una nueva iglesia en sí mismo. Él lo que hace es, Jesús llama a la verdad, a reescudriñar las escrituras y a volver al espíritu original que Dios tenía en las escrituras. Y de esa manera, entonces vienen los apóstoles y más adelante ya Pablo y demás, y al fundarse las iglesias, al haber ese choque entre los primeros cristianos y los judíos, pues hubo esa separación. Por eso la Biblia habla de los primeros cristianos como una secta, ¿no? Secta es sección, separación, una secta de los nazarenos le llama, que eran los que seguían a Jesús el Nazareno, son los primeros cristianos, que sí, o sea, si uno lo quiere ver, fue como un reformismo, fue una reforma del sistema corrupto que tenían los judíos en esa época, para venir y luego vuelve y cae, vuelve y juega al mismo ciclo. La iglesia cristiana cae otra vez en corrupción durante 1200 años y pico, 1260 años para ser más exactos, y viene luego la nueva reforma. ¿Qué hace la reforma?
Es lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y pues obviamente atraer los principios de Jesús de nuevo. Entonces ese es el principio de la reforma, de volver a los principios de las escrituras. Sí, pero yo también leo, ya veo otra pregunta. Los haitianos, ¿qué venimos siendo? ¿Reformistas o protestantes? Ajá. Los protestantes o reformistas, pues son sinónimos, digamos, o evangélicos, ¿no? Digamos, evangélicos que proviene de Lutero, digamos, de la reforma luterana. Viene lo que se llama actualmente la reforma protestante. Entonces, acá en Europa son iglesias reformadas o reformistas o protestantes, ¿no? Evangélicas. Dentro de esas, obviamente, claro, lo que hubo fue una explosión inmensa de distintas iglesias, gracias a la libertad religiosa, justamente la libertad de culto, tanto hubo en Inglaterra y luego posteriormente en Estados Unidos. En Estados Unidos, justamente la ley que protege la libertad religiosa, que hoy está, digo yo, en peligro, esa ley de libertad religiosa, justamente de libertad de culto y libertad de conciencia, hizo que la libertad de conciencia, cada protestante interpretara la Biblia a la manera que el Espíritu Santo lo guiaba a cada uno. Y eso hace que cada persona, hay tantos grupos protestantes, tantas iglesias, sectas, denominaciones, como les quieran llamar, son miles las que hay actualmente. Entonces están los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, los calvinistas, los adventistas, los bautistas, llámenle muchos, hay muchas denominaciones cristianas. Y entonces, sí, pero todos somos protestantes, ¿por qué? Porque protestamos en contra de la tiranía papal, de la tiranía de Roma. Básicamente es eso, o sea, somos cristianos, creemos en Cristo como nuestro Salvador y creemos en las Escrituras. Y no creemos que el Papa sea la autoridad sobre nosotros, sino directamente Cristo Jesús. Ay, tía. Bueno, listo, Michelle. Bueno, ya el tiempo se nos acabó. No, profe, Y- espera una pregunta cortica. Pero, Asael, hay otra persona inclusive allí atrás que nunca ha hablado. Javier. Bueno, Hola, entonces, sí, buenas sí, tardes. buenas Hola. tardes. Hola, un gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Hola. Hola, un gusto saludarte, Jason. Mío también. Mi nombre es Javier García. Eh, humildemente, no quiero decir quién soy, pero bueno, estoy muy agradecido de escucharlo por todo lo que nos ha instruido. Yo también, al igual que usted y todos los que estamos ahí, creo en Cristo. Estoy muy agradecido de que estos grandes pensadores, estos grandes hombres como Calvino, Lutero, William Tyndale, aún el rey Santiago, ablandaron su corazón y nos permitieron tener la Biblia que tenemos ahora y nos permitieron tener estas bendiciones. Y bueno, yo tenía una pregunta para mí y para todos. Es cierto, vivimos en un tiempos difíciles, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros en medio de esta dificultad para permanecer? Pero esa pregunta es que cada uno pueda hacérsela y que recordemos que tenemos nuestro gran amigo Jesucristo, nuestra gran ayuda. Eso nomás quería compartir. Agradecido por todas sus participaciones y gracias por permitirme unas palabritas. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo desde Chile. Muy Amén. bien. Amén, gracias, sí. Y yo creo, sí, Eso. muchas gracias. Y yo creo que es lo que Jesús nos dijo al final del tiempo. Velad y orad, dijo Jesús, ¿no? Lo que podemos hacer es eso. Velad y orad. Dice porque el tiempo se acerca y Él va a llegar
como... Esa diferencia horaria ya está, debe estar bien tarde de la noche. Sí. Pero aquí hasta él quiere que le respondan una sola pregunta. Ya el último y ya con eso terminamos, definitivamente. Sí, sí. Ya, perdón, solo no era una pregunta corta. Era, pues en la Edad Media ya se sabe que la Biblia era manipulada, ¿no? Por la iglesia. Y la pregunta era, ¿en estos tiempos todavía sigue siendo manipulada la Biblia? También es buena pregunta, y yo creo que el tema es tan profundo e interesante que podríamos discutir mucho. Sí, miren, la Biblia, en la época de la Edad Media, cuando no existía la Reforma Protestante, como les dije, era un tesoro carísimo. En la Iglesia Católica se estudiaba muy poco, muy poco, muy poco, porque la Iglesia Católica en realidad ha estado siempre, la base de la Iglesia Católica, y es público esto, es la tradición, uno, y dos, la filosofía griega. ¿Recuerdan la estatua que les mostré de Nabucodonosor y de Daniel? Que Babilonia, Grecia, Medo-Persia, hasta Roma. Bueno, Roma se basa en la filosofía griega. Entonces hay mucho, las escrituras es muy poco, muy poco. Entonces no había Biblia prácticamente, había unas pocas Biblias, sí, digamos, había habían algunos como grupos pequeños que guardaban, los valdenses, por ejemplo, que guardaban Biblia y podían leer y andaban escapando porque podían ser muertos prácticamente, pues sí, porque por la Inquisición. Entonces, en esa época, la Biblia vino a ser traducida al latín, primero que todo, de los idiomas originales que son el hebreo y el griego. Con la traducción del hebreo no tenemos problema porque es la misma Torá, son las mismas escrituras que tienen los judíos hasta el día de hoy. Con eso no hay problema, con eso no hay manipulación porque es la misma. O sea, nos vamos hacia atrás a estudiar el Antiguo Testamento y con los manuscritos originales en hebreo y encontramos que son los mismos, básicamente lo mismo que tienen los judíos actualmente. Entonces, ¿de dónde viene la manipulación de pronto en el Nuevo Testamento? Que ya no tenemos con qué comparar, ¿no? Pero entonces ahí viene el tema. Cuando se encontró, digamos, estos manuscritos después del Mar Muerto y demás, se encontraron que los manuscritos son fidedignos, es decir, a los originales. Hubo, como yo les expliqué, en esa época tenían que escribir a mano, ¿no? Todas las escrituras, y al escribir a mano había muchas versiones, ¿no? Por allí, y lo que hicieron fue una triangulación de versiones, ¿no? De esas versiones que hubo, encontraron, y de una manera académicamente muy bien hecha, en realidad. Esto lo hizo Erasmo de Rotterdam, en la Universidad de Cambridge, de hecho. Y esto fue, digamos, el principio de la Reforma. Fueron esos manuscritos traducidos del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito al griego, y de estos manuscritos del griego fue en los cuales se basaron las traducciones, por ejemplo, de la traducción de Martín Lutero al alemán, la traducción de la Biblia King James en inglés, y luego vienen las traducciones protestantes también en español, como la Reina Valera, por ejemplo, ¿no? Pero la Iglesia Católica no tenía una Biblia oficial porque no la necesitaba antes de la Reforma. Al llegar la Reforma Protestante, entonces ellos vieron la competencia, ¿no? La Iglesia Católica vio la competencia de Biblia, y entonces fue allí que se promulgó la Vulgata. La Vulgata es la versión católica de la Biblia después de la Reforma, en latín. Y de ahí vienen, pues, a base de la Vulgata viene la Dios habla hoy, y bueno, otras versiones en español que hay, un sinnúmero de versiones católicas de la Biblia, pero estas vienen después de la Reforma, ¿no? Y obviamente, claro, que son muy diferentes, que tienen deuterocanónicos y demás, hay cosas que académicamente no son tan buenas como las Biblias protestantes, pero digamos que las Biblias protestantes son fidedignas, es decir, especialmente esas que yo mencioné, las que vienen se llama el Textus Receptus, que es el texto recibido en latín.
son Biblias muy fidedignas, ¿no? Entonces, Dios ha protegido su palabra, entre otras, hay que decirlo así, hasta el día de hoy. Bueno, ahí se ha contestado las preguntas y esta conferencia ha sido prácticamente un seminario, ha estado magnífico, hemos aprendido bastante. Agradecemos a todos aquí los participantes, los que han estado hasta este momento también. Y bueno, esperamos que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a continuar. No se olviden que hoy también hay otra charla ya de familia. Mañana hay otra que tiene que ver con salud. Algunas charlas sobre psicología o digamos salud también a nivel psicológico, y también inclusive tendremos charla al final sobre el manejo de las finanzas en el hogar. De manera que esto ha sido prácticamente o es un congreso de valores que ha sido muy integral. Nuevamente agradecemos mucho a Jason por su participación, por todo lo que nos ha dado, por su dedicación. Y bueno, hemos aprendido mucho y esperamos que en otra ocasión volvamos y continuemos enriqueciéndonos con todo ese conocimiento tan vital para nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y claro que sí, claro que cuentan conmigo. Como dije, soy material disponible y para mí es todo un gusto, porque todo sea para la honra y gloria de Dios. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para finalizar. Sí, cómo no, muy bien. Bueno, amantísimo Dios que estás en lo alto de los cielos, te agradecemos mucho por darnos tu Santo Espíritu, por llevarnos y dirigirnos, Señor, por el camino que tú quieres que caminemos hasta que estemos contigo en la vida eterna. Oramos, Señor, que las semillas que se ha hablado de aquí, del Evangelio, de tu palabra, Señor, en cada uno de los corazones cale y que sirva para reformarnos cada vez más, Señor, para moldearnos a tu carácter perfecto, que seamos todos perfectos como tú eres perfecto. Moldea los corazones de los niños, jóvenes, de las personas, de los adultos, de todas las personas que han estado aquí presentes, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Lo más importante que te pedimos es que seamos salvos y estar contigo en el Edén celestial, donde tú has preparado una morada para cada uno de nosotros. Quédate con cada uno de nosotros. Tú sabes también todas las preocupaciones de cada uno y todas las situaciones en todos los aspectos de nuestras vidas. Tú eres el Dios, el Señor de todos, de los imposibles, el Señor único y verdadero, nuestro Señor de señores y nuestro Dios todopoderoso. Así que te agradecemos, te alabamos, Señor, y te agradecemos por la vida y por estar con nosotros y por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para el perdón y la redención de nuestros pecados. Y todo lo pedimos y todo lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga también. Chao a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao, chao. 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 Gracias. Chao. Gracias también por participar. Chao. Hola, Javier. Hola. Hola, Javier. Hola. Ya lo vimos. Chao. ¿Dónde está? Chao a todos, qué gusto. Chao, Ana Carmilla. Les amo mucho. Chao, chao. Gracias.